La verdad es que este video ya estaba prácticamente terminado, pero a Monfish se le ocurrió sacar un nuevo tráiler y tuve que rehacer el video para poder incluir este nuevo contenido. Actualmente tenemos 3 trailers sobre el DLC número 2 que viene en camino, de los cuales los primeros 2 son bastante cortos y poco informativos. Lo único destacable es que vemos varios escenarios del Limbo, a P3 en su forma humana y no la versión furra, y como no, al ganso que ya todos conocemos y que aún hay dudas sobre quién es en verdad. Otras cosas destacables son el parkour en el Limbo y como no, los frames en los que vemos las manos de P3 en su modo esponjoso, pero también otros frames en donde aparecen sus manos humanas, cosa que es muy curiosa y que si bien de momento no hay respuestas sobre por qué, los mismos desarrolladores, como veremos más adelante, ya comentaron que no se trata de ningún error. Este último tráiler por su parte sí que viene bastante cargadito de información y voy a mencionar de manera rápida todo lo que vi en él, empezando porque se trata del final que obtenemos cuando decidimos luchar contra Sishinov y Sakharov nos manda al Limbo. Por eso el final de izquierda, ¿o era derecha? Como sea, el inicio del tráiler es literalmente el final del juego base y es más que probable que el inicio del DLC, en donde básicamente vemos como antes de tomar la mano de una de las gemelas caemos, por lo que a partir de ahí deberemos tratar de escapar del Limbo. Por si no lo notaron o no lo recuerdan, siempre que entrábamos al Limbo nos convertíamos en una versión esponjosa y humanoide, y sin embargo en este final estamos en nuestra forma humana, por lo que si bien no sé por qué aquí sí que nos veíamos normales, creo que esta es la explicación de por qué nos vemos como humanos en algunos fragmentos, aunque falta saber por qué iremos intercalando entre esponjoso y humano. Otra cosa que vi fueron estos amigos que nos daban las mejoras de armas en las mazmorras. No veo por qué no puedan de nuevo ser los que nos den mejoras aquí en el Limbo. Seguido a esto vemos una escena que creo fue de lo más llamativo del tráiler, una clase de minijuegos sobre recolectar las manzanas que por cierto tienen cierta importancia, ya explicaré eso más adelante. También vemos una clase de puntaje y bueno, es un minijuego. Y me gusta mucho, se ve divertido. Sin embargo, aún hay algo que no termino de identificar, y es que parece que delante nuestro va corriendo P3. Al menos para mí parece serlo, pues lleva el mismo uniforme gris característico. Lo vemos en varias escenas, y al nosotros estar controlando al ganso que siempre quiere agredir a P3, pues no veo por qué no pueda hacerlo. La cuestión aquí es obvia, ¿por qué controlamos al ganso? Luego vemos algunas escenas sobre el parkour que tendremos y los escenarios, y debo decir que todo se ve muy genial. Una combinación entre divertido y al mismo tiempo muy psicodélico. Quiero aprovechar para decir que la música me gustó mucho y estuve tarareando la canción el resto de la tarde después de ver el video. Otra cosa importante que noté es que tendremos las mismas armas del juego base, la de las sierras, el hacha, la escopeta, la pistola y hasta el AK, pero todas claramente con su respectivo aspecto de Limbo, y parece que en algunos casos reemplazando el sonido y aspecto de las balas por cosas más del Limbo. El ganso también será un enemigo y el tráiler en el que podíamos ver a varios de ellos parecen ser canon, pues parece el mismo escenario y vemos también a varios gansos tratando de atacarnos. Por último, acerca de los enemigos, la mayoría de ellos son básicamente los enemigos normales del juego base, pero con su respectivo aspecto ya mencionado. Esto no está mal, claro, algunos varían en tamaño y puede que en ataques también, pero en general me gusta cómo se ven. Eso sí, hay una escena donde parece que peleamos contra un jefe y parece que será una clase de bola gigante, además de que el escenario de lucha creo que será en una isla flotante. Todo muy divertido si me lo preguntan. Ah, claro, ahora sabemos que la fecha de salida es el 6 de febrero del siguiente año. Ahora pasaré a leerles las preguntas y respuestas de las que se puede sacar información sobre el siguiente DLC. Estas preguntas están en la página de Steam del juego y los invito a verlas ya que omití muchas preguntas interesantes debido al tiempo y a que no tenían mucho que ver con este DLC. Después de esto daré una opinión general sobre algunas cosas. ¿Los eventos del DLC 2 tendrán lugar en el mundo del Limbo? Sí, todos los eventos del juego del DLC 2 tendrán lugar en el Limbo. ¿Aparecerán otros personajes en el DLC 2? Sí, habrá algunos personajes familiares. ¿Habrá batallas en el DLC 2? Por supuesto, habrá combates en el DLC 2. En los teasers solo hemos mostrado la punta del iceberg. Más contenido próximamente. Las nuevas armas del DLC 2 se parecerán a las habituales que obtenemos en el juego principal y en Annihilation Instinct, o las harán lucir un poco raras y graciosas para que encajen con la vibra del Limbo. Sí, el aspecto de las armas tendrá una apariencia única de estilo Limbo. Aprenderemos más sobre el mundo del Limbo.
Definitivamente aprenderás un poco más sobre el Limbo. ¿Estarán las gemelas en el DLC 2? No queremos spoilear, pero con respecto al DLC 2 diremos que sí, de una forma u otra. Las nuevas mecánicas de juego tendrán una base argumental. El DLC número 2 se basará en la historia y todas las mecánicas nuevas se reflejarán en la historia. Aprenderemos más sobre el pasado de Nechayev. Quizá aprendas un poco sobre el pasado del protagonista en el DLC 2, porque el teaser muestra las manos de Nechayev y de Newton. Estamos muy contentos de contar con jugadores tan atentos que analizan nuestros teasers segundo a segundo y pudieron notar este detalle. Definitivamente esto no es un error y aprenderás más a medida que juegues el DLC 2. Nechayev descubrirá la verdad sobre Katia como lo hizo en el primer DLC. Como en el DLC número 1, no, pero aprenderá la verdad de una manera diferente. ¿Estará el ganso en el DLC 2? ¿Y cuál es la duración del DLC? Sí, el ganso tendrá importantes roles en la jugabilidad y la historia en el DLC 2. En cuanto a la duración, podemos decir que este DLC en particular brindará ciertas oportunidades para regresar a etapas ya completadas, por lo que el tiempo de juego variará para todos los jugadores. ¿Cuánto costará el DLC 2? Igual que el primero. ¿Cuándo se lanzará el DLC 2? ¿Invierno 23 o 24? Sí. Después de estas preguntas colocaré otras que, si bien no son del mismo apartado sobre el DLC 2, sí que podemos sacar cosas interesantes de ello. Agregarán las armas y habilidades de Annihilation Instinct, así como de los siguientes DLCs, a otras campañas. Creamos cada arma de tal manera que se combine correctamente con la dinámica del juego, y como el mundo del Limbo vive según sus propias reglas, las armas que contiene se ven correspondientes. ¿Habrá más contenido en el mundo principal del juego? Sí, habrá más contenido en el mundo principal, pero quién sabe dónde terminará Nechayev. ¿Habrá algo así como nuevas mejoras en los guantes? En el Limbo, Nechayev no existe en su forma material, por lo que todas sus habilidades del mundo real están ausentes. Sin embargo, en el mundo del Limbo habrá disponible un sistema completamente diferente para mejorar tus habilidades. Lebedev volverá a aparecer en futuros DLCs, al menos no en el próximo. ¿Tendrán estos DLC algún efecto en eventos futuros? Sí. Todos los eventos tendrán en cuenta el trabajo futuro. ¿Qué finales ampliarán los DLC? Gran pregunta. Por supuesto, podríamos contarte todos nuestros planes para la historia, pero ciertamente no queremos estropear la diversión. Sin embargo, te recordamos que ambos finales son ciertos. ¿Ekaterina será un personaje jugable o parte de otro DLC? Katia seguirá siendo un personaje importante en la historia. ¿Podremos ver al propio Zakharov? ¿Hay planeada una batalla final con él? Definitivamente ya lo has visto en el juego. Y sobre si habrá una batalla final con él, quién sabe cómo evolucionará la trama. Si Charles pudo entrar al limbo de P3 y espiarlo a través de un gato blanco, ¿P3 también puede entrar al limbo de otra persona? Respondido por nuestro equipo narrativo. No, debido a que Charles es una unidad más poderosa en el mundo del Limbo. Es un conjunto de información, no la conciencia de una sola persona. Por lo tanto, tiene muchas más capacidades que P3. Primero que nada, está confirmado que solo veremos el Limbo en este DLC. Si es que vemos algo del mundo real, probablemente sea en flashbacks, cinemáticas o alguna imagen en el entorno o algo así. Veremos personajes familiares, pero no a Lebedev. El ganso está confirmadísimo y Zakharov creo que tiene probabilidad de aparecer y espero que podamos ver algo más sobre Larissa. Confirmado, claro está, son las gemelas, quizá no de la forma en la que las conocemos, quizá como Ekaterina. Recordemos que las gemelas en esencia son Ekaterina. Me gusta que hayan dicho que añadirán cosas al mundo principal, pero también debido a su respuesta de quién sabe dónde podría terminar P3, significa que deben estar trabajando en nuevos mapas, quizá para los siguientes DLCs o la siguiente entrega. Las armas y habilidades serán adaptadas a este ambiente del Limbo, por lo que no esperen algo totalmente militar o tecnológico, ni en lo mencionado ni en los enemigos. Esto es algo que me emociona, porque tendremos algo nuevo y único sin tener que comprar un nuevo juego. Claro que para los que vayan a comprar el DLC sí que gastarán algo, pero para aquellos que compramos la versión que incluía todo, bueno, es contenido gratuito hasta cierto punto. Me agrada como la gente detrás del juego no le tiene miedo a explorar cosas nuevas y muy distintas dentro del mismo juego, pero sobre todo sin ser un sinsentido, ya que como ellos mismos responden, todo lo nuevo que se añada y se abarque será explicado dentro del juego, por lo que no es meter cualquier cosa porque sí.
todo tiene su explicación dentro de su universo y eso significa tenerle mucho cariño y respeto a tu creación, pues no es fácil hacer siempre que todo tenga coherencia. Un detalle que se menciona en las preguntas y se ve en el tráiler es el hecho de que se ven las manos de P3 aún estando en el limbo. Por si no recuerdan, las veces que entrábamos en el limbo siempre teníamos la apariencia de un humanoide con pelaje esponjoso, y es este ser al que en su tiempo se le nombró Newton, pues su apariencia en aquel entonces era la ya mencionada, pero con una clase de manzana en la cabeza. Ya hablé más a detalle de él en un video en donde especulábamos sobre los personajes y se los recomiendo mucho, pero recuerden que cuando subí ese video el juego aún no salía. Lo increíble aquí es que quien hizo la pregunta mencionó directamente el nombre de Newton y los desarrolladores no negaron nada sobre el nombre, por lo que creo que este ser está confirmado en ser Newton y quizá en este DLC obtengamos la apariencia que le da su nombre. Es obvio que aprenderemos mucha historia en este DLC, no creo realmente que estemos aquí para una aventura divertida. Si estamos en el limbo es para explorar mucho la historia y esto también se confirma en las preguntas. Habrá muchas revelaciones creo yo, y entre ellas más sobre Caterina, nuestro pasado y quién es el maldito ganso de una vez por todas, pues se menciona que es una parte importante de la historia y la jugabilidad. Pienso que sobre Caterina sabremos un poco más sobre el pasado de ella o de ambos, más sobre sus misiones o las dificultades de traerla de vuelta a la vida, y quizá descubramos más sobre ese pasado pero dentro del limbo y de una manera diferente, quizá viendo los recuerdos directamente o algo así. Tal y como dije ya hace tiempo, parece que los DLC saldrán con más o menos 6 meses de espacio entre ellos y es algo muy bueno, pues el juego y los desarrolladores han sabido mantener viva la comunidad a pesar de haber salido a principios de este año, y tomando en cuenta que faltan otros 2 DLCs, pues tendremos contenido para todo 2024 también. La última pregunta, que se responde prácticamente, confirma lo que dije en mi video anterior sobre el ganso. Es posible que quien sea que sea el ganso, este vaya a estar dentro del limbo de P3, debido a que al ser una persona polimerizada en su totalidad, tiene habilidades más allá que la de cualquier persona humana que utiliza algún dispositivo pensamiento o similar. Además de que creo que hasta cierto punto nos confirmaron que Fluffy dentro del limbo de P3 es básicamente Charles espiándolo. Por alguna razón siento que si bien el ganso es un enemigo, quizá en algún momento deje de serlo. No diría que al grado de ayudar, y sería muy iluso decir que reemplazando a Nora dentro del limbo, pero no sé. Ahora, otra cosa importante que hay que tratar es sobre las líneas temporales de Atomic Heart, y es que como ya escucharon, ambos finales del juego base son verdaderos o canónicos. Obviamente esto no tiene sentido si lo vemos de manera lineal, pero sí que lo tiene si lo vemos como 2 líneas alternas. De momento solo podemos decir que los desarrolladores no quieren elegir ninguno de los finales y aprovechan esto para sacar más contenido, pues el primer DLC fue la continuación del final en el que P3 no combate a Sishinov, y parece ser que este segundo DLC será la continuación del final en donde Charles gana y manda a P3 al limbo, siendo esta la razón por la que estaremos ahí en primer lugar, ya que confirmaron a las gemelas. Es probable que sean ellas, o más bien ella, la que guía a P3 para poder salir del limbo. Sin embargo, lo curioso aquí sería la llegada del ganso, porque el ganso viene siendo un personaje de la línea del final en el que huimos y no de la línea del final en el que perdemos, por lo que si bien no es que no pueda estar ahí, es curioso ponerse a pensar en ello, pero no tan curioso como pensar el cómo pueden estas 2 líneas diferentes ser explicadas. Y es que como los mismos desarrolladores dicen, todos los eventos de los DLCs afectarán al futuro y todo se explicará en su debido tiempo, por lo que espero que esto de las 2 líneas alternas también se explique, y si se hace, pues bueno, estaríamos metiendo explicaciones más cósmicas e interesantes que, aunque me encantarían, dudo que realmente lleguen. Me encantaría hablar de lleno sobre el tema, pero de momento lo dejaré hasta aquí. Déjame saber si quieres un video en el que explique cómo podría funcionar el universo de Atomic Heart y estas líneas temporales, así como el que piensas sobre el siguiente DLC y su posible contenido. ¿Te agrada la idea de un DLC totalmente en el limbo, o piensas que es demasiado raro y fuera de lugar en un mal sentido? Si te gustó el contenido, no te olvides de dejar cualquier comentario y suscribirte, y así no perderte ninguno de mis nuevos videos. Ahora sí, sin nada más que decir, yo fui Kevin, y no les digo adiós, sino hasta la próxima.